Introducción al teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin es una importante herramienta que nos permite reducir un circuito lineal, en este caso identificado como circuito lineal A, en un circuito más sencillo, compuesto solamente por dos elementos, que es una fuente de voltaje, es decir, con una resistencia. Es decir, si nosotros tenemos un circuito lineal, genéricamente aquí mostrado como circuito lineal A encerrado en una caja, y al cual tenemos acceso a través de los puntos A y B, y que tiene conectado una resistencia de carga, en este caso identificada como R. Esta resistencia podría ser algo tan sencillo como una resistencia o algo más complejo como otro circuito eléctrico. Por simplicidad entonces lo marcamos como una resistencia R. El circuito equivalente entonces, visto por la resistencia R, visto desde los puntos A y B, se comporta exactamente igual que el circuito original. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conocer el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin? El procedimiento es el siguiente. Para conocer entonces el voltaje de Thevenin, lo que hacemos es abrir el circuito y medir el voltaje entre los puntos A y B. Eso se conoce como voltaje a lazo abierto. ¿Por qué a lazo abierto? Porque, bueno, aquí teníamos un lazo que se cerraba a través de la resistencia externa R y que aquí hemos retirado. Entonces, por eso se conoce como lazo abierto. Lo que procede entonces es determinar el voltaje entre esos dos puntos, entre el punto A y el punto B. ¿Sí? En este caso, no lo estamos haciendo de manera analítica, sino lo estamos haciendo de manera experimental o de manera práctica, conectando un multímetro entre sus extremos y en la función de voltaje. Entonces nosotros pondríamos a funcionar nuestro circuito original A, del cual retiramos nuestra resistencia de carga, y por eso, repito, se conoce como voltaje a lazo abierto, y lo estaríamos midiendo. El voltaje entonces que nosotros midiéramos o determináramos analíticamente, ese es el voltaje de Thevenin. Bueno, ¿cómo entonces nosotros podemos conocer la resistencia de Thevenin? La resistencia de Thevenin entonces se hace de la siguiente manera. Nuevamente lazo abierto, pero ahora algo importante, las fuentes independientes apagadas. Toda fuente de voltaje, toda fuente de corriente independientes que estuvieran dentro del circuito A tienen que ser apagadas. Las fuentes dependientes se dejan tal cual están. Entonces, una vez apagando las fuentes independientes de voltaje y de corriente, nosotros procedemos a medir la resistencia entre el punto A y el punto B. Nuevamente, si lo hacemos de manera experimental, estaríamos colocando un medidor de resistencia entre el punto A y el punto B y mediríamos la resistencia. La resistencia que nos indicara entonces el instrumento o la resistencia que nosotros determináramos analíticamente entre los puntos A y B, esa sería la resistencia de Thevenin.